En un mundo donde el dinero cruza fronteras a cada segundo, ¿cómo sabemos realmente lo que vale una empresa? Hoy vamos a desglosar una pieza clave para entender el verdadero lenguaje de los negocios internacionales, la conversión de estados financieros. Es como el manual secreto del contador global. Y este es nuestro plan de juego. Vamos a empezar con el por qué, luego definimos el lenguaje, nos enfrentamos a la complicación de la inflación, aprendemos las jugadas, o sea, los métodos, y al final repasamos las reglas. ¡Vamos a empezar! Muy bien, capítulo 1. Antes de meternos en las reglas y las tácticas, hay que hacerse una pregunta fundamental. ¿Por qué existe todo esto? ¿Qué problema estamos tratando de resolver? Aquí tenemos el escenario más típico que se puedan imaginar. Una empresa matriz, digamos en Estados Unidos, tiene una filial en otro país y necesita juntar los resultados. El desafío es inmediato, ¿no? ¿Cómo se suman dólares con euros o yenes con pesos? Es que, en esencia, son informes escritos en idiomas completamente diferentes. Y ojo, no se trata de una sola cosa. La conversión es necesaria para un montón de situaciones. Desde registrar una simple venta en el extranjero hasta consolidar un imperio global. También se usa para aplicar métodos contables como el BPP, o valor patrimonial proporcional. E incluso a veces se hace nomás para facilitarle la vida a un inversor que prefiere ver los números en su moneda. Es una herramienta con muchísimos propósitos. Bien, como en cualquier disciplina, aquí hay un vocabulario propio. Y antes de analizar las estrategias tenemos que hablar el mismo idioma. Así que vamos a ver los términos que son esenciales. Empecemos con la moneda funcional. Pensemos que es la moneda local de la empresa, la de su día a día. Si una compañía opera principalmente en México, o sea, genera y gasta pesos, su moneda funcional es el peso mexicano. No importa si la casa matriz está en Japón o en Alemania. Luego tenemos la moneda de presentación. A ver, si la funcional es la moneda del día a día, esta es la moneda del informe oficial. Es la divisa que la empresa elige para mostrarle sus resultados al mundo, que casi siempre es la del país de la casa matriz. Y por último, la moneda extranjera. Esta es fácil, es cualquier moneda que no sea la funcional. Es la moneda visitante, por así decirlo, y su simple presencia es lo que nos obliga a hacer todo este proceso de conversión. Hasta ahora, todo parece bastante sencillo, ¿verdad? Unos tipos de cambio y listo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Hay un factor silencioso pero muy poderoso que puede distorsionar absolutamente todos los números: la inflación. Es importantísimo entender esta diferencia. Pensemos en esto así. La conversión cambia el idioma del dinero, por ejemplo, de pesos a dólares. El ajuste por inflación, en cambio, lo que hace es actualizar el valor de ese dinero a lo largo del tiempo. Uno traduce, el otro corrige el poder de compra. No son lo mismo y uno no reemplaza al otro. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué hacemos cuando la economía del país de la filial está sufriendo una inflación alta? Porque si la ignoramos, los números que resultan estarían totalmente distorsionados. Para responder a esa pregunta, es momento de abrir el manual de jugadas. Porque no hay una única forma de hacer las cosas. El contador tiene que elegir el método correcto según cómo esté la situación económica. Y la primera regla del manual es innegociable. Si la filial está en un país con alta inflación, solo hay una jugada permitida: el método ajustar-convertir. ¿Y por qué? Porque ignorar la inflación crearía números de fantasía, cifras que no tienen nada que ver con la realidad económica. La lógica de este método es brillante por lo ordenada que es. Primero, se ajusta, o sea, se limpian los estados financieros de toda la distorsión de la inflación en su propia moneda. Imaginen que es como arreglar una foto borrosa. Y solo cuando la imagen ya está nítida, enfocada, entonces sí, se convierte todo a la moneda de presentación. Y se usa un solo tipo de cambio, el del cierre. Se resuelve un problema a la vez. Ahora, cambiemos de escenario. ¿Qué pasa en un entorno estable, sin una inflación que preocupe? Bueno, para eso, el manual tiene otra jugada: el método de la inversión neta. Aquí la mecánica es diferente. Se usan distintos tipos de cambio para distintas partes del informe. Y claro, esto genera una diferencia de conversión, pero aquí viene lo más importante. Esta diferencia no se considera una ganancia o pérdida del negocio. Por eso no va al estado de resultados del periodo, sino que se estaciona, por así decirlo, en el patrimonio. Se trata como un cambio de valor de una inversión a largo plazo, no como parte del rendimiento del día a día. Para tener el panorama completo, hay que saber que existen otros métodos, aunque son menos comunes.
El temporal, por ejemplo, impacta directamente en las ganancias o pérdidas del año, lo que hace que los resultados sean mucho más volátiles. Y hay una variación llamada convertir-ajustar, que, curiosamente, usa la inflación del país del inversor, no de la filial. Pero ojo, no es una jugada que las normas actuales suelan permitir. Esta tabla es básicamente el resumen de todo el asunto. De un solo vistazo podemos comparar las jugadas. Fíjense en la última columna, ¿dónde se reporta? Noten cómo el método ajustar-convertir y el temporal le pegan directo al estado de resultados, afectando la ganancia del año. Pero, en cambio, la inversión neta se va a patrimonio, y con eso se aísla del rendimiento operativo. Para cualquier analista, esta es la diferencia más importante que hay que entender. Bueno, avancemos a la parte final de nuestro manual, las reglas del juego. Una vez que ya se hizo la conversión, ¿qué hay que contarle al mundo? Porque aquí la transparencia es absolutamente fundamental. Y esto no es pura burocracia, ¿eh? Las normas exigen total transparencia para que cualquiera pueda entender cómo se llegó a esos números. Las empresas tienen que revelar qué tipos de cambio usaron y, lo más importante, a dónde fue a parar cualquier diferencia que se haya generado en el proceso. Aquí no puede haber cajas negras. Y así cerramos nuestro manual, llegando a la pregunta final. La elección de un método de conversión no es un simple ejercicio técnico de contabilidad. Puede cambiar y drásticamente cómo el mercado percibe el valor y el rendimiento de una compañía. Entender estas jugadas no es solo para contadores, es entender una pieza esencial del gran rompecabezas de los negocios globales.